Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar conectados nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Perdonen ustedes ahí el atraso. Acabo de venir a casa por un compromiso, pero ya estamos aquí con todo el deseo y todo, hermano, el amor para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así que sea usted bienvenido. Damos la bienvenida a hermano Pollito y a los hermanos Villatoro, hermano Kevin. Bienvenido también hermana Mari de Arriaga desde la ciudad capital. Bendiciones, hermana. No identifico quién es la otra persona que acaba de mandar un like donde hay un volcán. Padre, ¿quién es? Bueno, ahí mándeme usted un mensajito para que yo lo pueda identificar. Así que sea usted bienvenido a nuestro discipulado virtual. Vamos a orar, vamos a poner las diferentes necesidades. Hermano, hay necesidades. Hay hermanos nuestros que están pasando momentos difíciles. Clamamos ahí por la familia de nuestro hermano Kevin Cobón, hermano. Sabemos que el Señor tiene el control de la vida de su familia y sé que el Señor ha cuidado también de ellos, ¿verdad? Y seguirá cuidando. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos hable, que Él, hermano, nos pueda dar una palabra en esta hora para que nosotros podamos crecer en el Señor. Oramos, Padre, en esta noche te damos gracias por lo bueno, maravilloso que ha sido nuestras vidas, porque te has mostrado a nuestras vidas, te has revelado de una manera muy especial, Señor. Te bendigo con todo mi corazón, Señor, porque yo soy fruto de tu misericordia, somos frutos de tu amor, Señor. Nunca podremos pagar tanto favor, Señor, favores inmerecidos que tú has dado a nuestras vidas. Hoy, Señor, como un solo hombre, como un solo corazón, nos unimos en clamor, nos unimos, Señor amado, en oración por las diferentes necesidades, Señor amado. Por favor, las diferentes necesidades de tu pueblo que hay, Señor, yo sé que hay sobre la vida de hermano Kevin, Señor amado, sobre la familia hermana Vero, sobre las diferentes necesidades que hay. Yo sé que tú sanarás, tú restaurarás, tú proveerás, tú harás muchas cosas, Señor, y por eso nosotros te bendecimos en esta hora, sabiendo, Señor, que es de tu mano viene, Señor, pura misericordia, pura fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a seguir estudiando un poquito el tema de la doctrina básica. Estuvimos hablando los primeros temas sobre lo que era la iglesia. Empezamos hablando, hermanos, sobre lo que es los 7 rociamientos. Eso estuvimos platicando hace 8 días. Y al final, hermano, quedábamos de que en los 7 rociamientos es el proceso del cristiano. Amén. El primer eslabón es el creer o el nuevo nacimiento, después el bautismo de agua, bautismo en Espíritu Santo, la consagración, la santificación, la exaltación y la transformación, hermano, el inicio y el final. Amén, de la vida del cristiano, el inicio de la carrera, el inicio, hermano, del empezar a caminar en el Señor y cuál es la meta. Amén, por eso me llama mucho la atención como el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he llegado a la meta. Amén. Pablo, hermano, tenía tanta comunicación con el Señor que sabía, mi hora es, escribe, si no estoy mal, a Timoteo y dice, voy a ser ya pues trasladado, dice, a él le revelan, hermano, que va a ser, pues, va a partir de esta tierra. Entonces es interesante saber cómo, hermano, empezar a trabajar en estos 7 pasos que el Señor nos muestra para crecimiento. Amén. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el primer peldaño. El primer peldaño, hermano amado, le vamos a llamar el nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar un poquito, sé que es un tema que usted domina, que usted conoce, que usted sabe, pero tomo las palabras de nuestro pastor general, siempre hay que volver a retomar la doctrina básica para, hermanos, recordar, para afianzarnos. Quizá a veces se nos olvidan temas importantes en nuestra vida y hoy es una buena oportunidad para poder nosotros acercarnos al trono de la gracia y empezar a examinar. Mira, hermano, es interesante porque el tema sería ver si nosotros ya nacimos de nuevo. Ay, hermano, si yo tengo tantos años de estar en la iglesia. De estar en la iglesia, hermano, no nos dice o no es una garantía para decir que nosotros hemos nacido de nuevo. Es un proceso. Amén. Ese es el primer peldaño de los 7 rociamientos, el creer
y empieza, hermano, con el nuevo nacimiento. Vamos a leer una porción de la Escritura que usted sin duda alguna conoce. Yo quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Juan en su capítulo 3. Es un pasaje conocido y dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Amén. Fíjese que Nicodemo significa victorioso. Un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo, oiga, el que no nace de nuevo, dice la Escritura, no puede ver el reino de los cielos. Tome nota en esto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, hermanos amados, es interesante saber que para poder entrar al reino, que para poder ver el reino, la palabra nos habla de un nuevo nacimiento. Amén. Es interesante cómo Nicodemo, primero mire qué interesante, Nicodemo era un fariseo, hermano, importante, que tenía doctrina, que estudiaba, que eran personas que se dedicaban a eso. Pero llega de noche y me llama la atención porque le dice Rabí, maestro, y le dice: dice, sé que has venido de Dios como maestro. Ahora yo le pregunto, ¿cómo vino el Hijo de Dios a la tierra? Ciertamente Él es el maestro de maestros, Él es el pastor de pastores, Él es el profeta de profetas, Él es el apóstol de apóstoles. Amén, Él es el evangelista de evangelistas, pero Él su esencia, su propósito primordial no era venir como maestro. Nicodemo era un hombre que le gustaba, y eso no es malo, aprender, y era un hombre sin duda alguna de mucho estudio, y estaba viendo a Jesús únicamente como maestro. Y el papel principal, hermano, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra era venir como Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a reconciliar al mundo. Entonces, dése cuenta, hermano, que muchas veces el hombre tiene tan poca visión de lo que es Dios, lo que es el Señor Jesucristo. Porque muchos hoy tienen al Señor Jesús como un sanador nada más. No, que me sane. Fíjese que hay una enfermedad, que venga el pastor a orar, o que oren para sanar. Lo voy a llevar a la iglesia para que lo sane. Sí, hermano, ciertamente Dios tiene, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para sanar. Y puede hacer milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, dice la palabra. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, de siempre, y seguirá haciendo milagros. Pero lo que está interesado el Padre hermano, es que nosotros nazcamos de nuevo. Amén. Y ese es un tema bastante importante, interesante, porque vamos a empezar a ver algunos aspectos que yo quiero que usted y yo los podamos analizar y pedir al Señor que nos ayude. Porque ¿cómo vamos a hablar de un nuevo nacimiento? De volver a nacer. Hermano, ¿por qué vamos a volver a nacer? Porque hemos muerto. Y es interesante que yo platicaba un poquito el domingo, ¿verdad, hermano? Que todos le tenemos miedo a la muerte. Por eso este virus que está atacando, hermano, a la humanidad o al mundo entero, es un virus tan temido porque mata. Amén. Aunque, si usted se da cuenta, hermano, la muerte que describe la palabra principalmente no es la muerte del cuerpo, la muerte existencial. La muerte en la palabra hace más referencia a una separación. Amén. Entonces, a mí me llama la atención porque nosotros, para entender que debemos de nacer de nuevo, tenemos que saber que nosotros, hermanos, somos tripartitos. Si usted se va conmigo al primer libro de Tesalonicenses,
en su capítulo 5, en su versículo 23, hermano, nos habla la escritura y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Sea guardado irreprensible para su venida. Así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces me llama la atención, hermano, que usted y yo debemos comprender que somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Amén. Usted eso ya lo sabe. Ahora, es interesante, hermano, que cuando hay una concepción, hermano, en el vientre de una mujer, sin duda alguna el Padre viene y pone el espíritu, pone el alma y pone el cuerpo y empieza a formarse el cuerpo. Viene el ser, viene el nuevo ser que fue engendrado. Mire, pues, hubo un engendramiento. Así debemos de examinar nuestra vida si nosotros hemos sido engendrados por nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿por qué le digo yo eso? Porque el proceso del hombre es, bueno, el hombre nace, el niño ya nació, y hermano, está su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero, hermano, cuando el niño empieza a tener razón del bien y del mal, muere su espíritu. Amén. Y usted sabe que de las tres partes que es conformado el ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el que se comunica con Dios. Si alguien, hermano, no está vivificado, no ha nacido de nuevo, no puede tener una comunicación con Dios. Amén. Porque nuestra alma no se comunica, nuestro cuerpo no se comunica, es el espíritu. Es nuestro espíritu, el espíritu humano. Esa es la función del espíritu. Es el medio de comunicación. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, hermano, perdóneme, puede creer en Dios. Amén. Pero no ha reconocido a Cristo como su Salvador, no ha tenido esa experiencia del nuevo nacimiento. Y es por eso nosotros hoy nos sentimos gozosos, porque en la misericordia del Señor, en la misericordia del Padre, revelaron al Hijo a nuestra vida. Y nosotros reconocemos que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Y Él vino a reconciliar al mundo con el Padre. Y nosotros hemos creído ese anuncio, hemos creído a esa misión y hoy reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, como nuestro reconciliador, nuestro mediador. Entonces, hermano, este niño que estamos hablando, muere su espíritu. Y entonces es allí donde el alma tiene protagonismo, por eso el alma se exacerba, el alma empieza a pecar, hermano, el alma no se sacia con nada, porque tiene dentro del ser, el espíritu está muerto. Entonces no puede haber un gobierno de parte de Dios. Entonces, hermano, usted sabe que es el espíritu, es el que lo da el Señor. Él es el Padre de los espíritus, dice la Escritura. Por eso es interesante revisar, hermano, cuando la palabra muestra en Eclesiastés y dice que cuando una persona fallece, el espíritu vuelve a Dios porque lo dio. Amén. El cuerpo vuelve al polvo, Génesis, porque del polvo fue tomado. Pero el alma, amén. El alma, hermano, podríamos decir que es nuestra esencia, ¿verdad, hermano? Y eso somos nosotros. Si nosotros no tenemos el espíritu vivificado, no hemos nacido de nuevo, vamos, hermano, el alma anda sin gobierno. Uno dice, ¿por qué tal persona o esto? Hay gente que está, hermano, tan dada a lo malo. Es porque no tienen un espíritu vivificado. Entonces, me llama a mí la atención, hermano, que nosotros salimos de las manos de Dios. Y ustedes aquí, vamos a ver algunos textos, como estamos estudiando la palabra, vamos a ver algunos textos, hermano, para que podamos ir comprendiendo. Y si usted se va conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, en su versículo 9, nos dice la palabra, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales,
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ese vivir, hermano, no habla de una vida existencial. Ese vivir habla de una vida de vivificación, de un ser vivificado. Lo que nosotros, hermano, hoy tenemos que estar guardando en nuestra vida es que nuestro espíritu, hermano, se mantenga vivo. Para que podamos tener nosotros la comunión con el Señor. Si no, no vamos a poder tener comunión. Si usted se va conmigo a Juan 6:44, hermanos amados, váyase a Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, que lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Oiga, y serán enseñados por Dios. Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermano, ese es un texto bien interesante porque nos habla del tema de la preexistencia. Porque aquí está hablando de que el Padre enseñó antes de venir a la tierra. Amén. Entonces, aquí nos está hablando que solo aquel que aprendió de él viene a mí, dice la Escritura. Bueno, no. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra, hermano? Que nosotros tenemos, en el nuevo nacimiento, lo que sucede es, cuando uno reconoce al Señor, entra el Espíritu de Cristo y entra el Espíritu Santo a nuestras vidas y vivifican nuestro espíritu. Estos son temas, hermano, de doctrina básica, son temas importantes, son temas esenciales en los cuales nosotros tenemos que aprender y decirle, Señor, ¿será que realmente yo he nacido de nuevo? Porque vamos a ver más adelante, hermano, las evidencias de un nuevo nacimiento. Usted puede decirme o yo puedo decir, yo ya soy nacido de nuevo, pero ¿cuáles son las evidencias? Y recuérdese, hermano, que la palabra dice que por los frutos vamos a conocer. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Una persona puede ser muy usada, el Espíritu Santo lo usa, pero eso no es un parámetro para conocer a alguien. La palabra habla que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, hermano, es interesante porque habla el apóstol Pablo de que fuimos nosotros bendecidos en los lugares celestes y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos habla de una vida preexistencial porque nuestro espíritu fue creado. Yo no le podría decir, hermano, cuándo fue creado su espíritu. Amén. Efesios 1:3 habla eso, hermano. Entonces, hermano, el espíritu es la parte del ser humano que fue puesta por Dios para comunicación. Entonces, me llama la atención, hermano, cómo viene y el Señor empieza a hablar a este hombre y le dice, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo. Entonces, aquí nos está hablando de un nacer de nuevo. Amén. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque estaba muerto. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Génesis 2:3, hermano, nos habla de que el hombre fue creado. Hermano, en el capítulo 3 habla. También Génesis, hermano, de que el hombre pecó. Y cuando se desobedece, hermano, la palabra dice que hay muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, ellos no murieron existencialmente, murieron espiritualmente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy. En el transcurso de la vida, cuando somos niños, tiene que morir nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. A mí me llamaba la atención, nuestro pastor general predicaba el domingo y decía que por qué un niño, según algunos eruditos, algunos teólogos judíos, por qué un niño llora cuando nace. Ellos la explicación que dan no es porque respira y le dan una nalgada. El niño llora porque como viene de un lugar sin pecado, el espíritu,
y vienen y lo introducen en un mundo de muerte. Porque hermano, este mundo es un mundo de muerte. Este mundo es un mundo gobernado por un príncipe, el príncipe de este siglo, ¿verdad, hermano? Usted sabe de quién está hablando. Él es el que tiene ahorita un gobierno, por llamarle así, un dominio, tiene un control. Amén. Pero usted se da cuenta cuánta maldad, cuánta situación, mire, cuánta gente está desapareciendo, hermano, tanta muerte, tanta violación que ha habido, hermano, tantas situaciones tan feas, hermano, tan fuera de orden. ¿Por qué? Porque el gobierno que está ejerciendo hoy es el príncipe de este tiempo. Entonces nosotros que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, amén, es porque hemos nacido de nuevo y tenemos nuestro espíritu, hermano, habilitado, vivificado, amén, para que esa comunicación con Dios venga, hermano, y que el alma pueda venir y llegar a tener un sometimiento a la voluntad de Dios. Alguien no va a poder sujetarse a Dios si no tiene su espíritu vivificado. Aquí no es nada más, es que yo creo en Dios y nada más, hermano. Si yo a Diosito, mire, yo no sé por qué la gente dice Diosito, a mí no me gusta decir Diosito. Es Dios, hermano. Su Dios no es un Diosito. Dios, Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, el Todopoderoso. Por eso es la gente, que Diosito lo bendiga. No, hermano, nuestro Dios es grande. No lo pongamos diminutivos. Amén. Entonces, ¿por qué le digo yo todo eso? Porque la atmósfera que hay en esta tierra es una atmósfera de pecado. Recuérdese, hermano, que cuando Adán y Eva cayeron, el Señor le dio las consecuencias a Adán. Ahora vas a trabajar y ahora con el sudor de tu frente. Y aparece todas las consecuencias por haber desobedecido a Adán. Y después habla con Eva. Y ahora porque hiciste esto, con dolores vas a empezar a tener a tus hijos. Como que da a entender que antes tuvieron hijos sin dolor. Ahora con dolor tendrás a tus hijos. Y tu marido se enseñoreará. Y empieza a hablar unos temas. Le habla, hermano amado, a la serpiente. Y ahora te arrastrarás. O sea que la serpiente, en ese entonces, el serpiente, hermano, no se arrastraba, caminaba. Ahora te vas a arrastrar y vas a comer polvo y esto y usted sabe. Pero fíjese, hermano, si usted revisa, hubo una maldición para la tierra. Maldita será la tierra. Hay una maldición sobre esta tierra. Y ahora, dice, la tierra te dará espinos, te va a dar espinas. Antes no había nada de eso. Pero por consecuencia, entonces, ¿qué trato de decir, hermano? Que, hermano, lo que se está viviendo, lo que se tiene en esta tierra, hermano, es tema solo rodeado de pecado. Y nuestro espíritu que en ese entonces estaba muerto, hermano, nuestra alma se exacerbó, nuestra alma como viene contaminada por el pecado, por el gen del pecado, hermano, y empieza a llenarse de todas las cosas incorrectas cuando nacemos a Dios genuinamente. Entonces empieza una batalla del espíritu contra el alma, porque el alma tiene que reconocer, amén, que el espíritu está vivificado y el que tiene comunión, el que recibe, y es el que empieza a trabajar en esa comunión. Empiezan a trabajar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nuestra alma. Entonces nosotros debemos entender que estuvimos muertos, amén. Por eso, hermano, cuando hablemos, repito, hermano, mucha gente, sin duda alguna nadie que se quiere morir y en cierta manera todos le tenemos miedo a la muerte. Pero hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted le tiene más miedo a la muerte existencial o a la muerte espiritual? Amén. Porque hermano, hoy muchos se cuidan por el virus. Está bien, hermano, cuídese. Es que me puedo morir. Y hermano, y si nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, si nuestra alma está exacerbada, si nuestro espíritu todavía no ha sido, hermano, ¿qué nos espera? Entonces, hermano, yo creo que hoy es el tiempo de analizar. Y estamos hablando de doctrina
Y encontré algo que me llamó la atención. Dice, el que nace 2 veces puede experimentar la muerte física. El que nace 2 veces puede experimentar la muerte física. Como así, y a alguien es nacido de nuevo, pues puede experimentar y se murió el hermano, ¿verdad? Pero el que nazca solo una vez y va a morir 2 veces. Y eso a mí me impresionó. El que solo nació una vez, solo existencialmente, él va a morir 2 veces. Porque va a morir existencialmente. Y hermano, y va a morir en eternidad. Y hermano, fíjese que es interesante ver cómo hoy el mundo y todo lo que nos rodea bombardea nuestra vida, cómo han trabajado el tema del virus, cómo surgió y todo lo que ha venido a hacer, hermano, es porque para que nos cuidemos más nuestro cuerpo. Pero a costo muchas veces, o a costa de muchas veces, hermano, de nuestra vida espiritual. Amén. Usted y yo tenemos que aprender primeramente a oír la voz del Señor. Porque, hermano, yo le voy a decir algo, el Espíritu Santo nunca le va a decir cosas que estén en contra de la palabra. Si usted es nacido de nuevo, hermano, lo que usted va a anhelar verdaderamente es tener esa intimidad, no solo en su casa, también en la iglesia. A veces uno dice, es que fíjese qué sentido no asistir este tiempo. Hermano, dice la Biblia que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. O sea, tenemos que ir viendo todos esos temas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque podemos debilitar nuestro espíritu. Y podemos empezar a hacer cosas incorrectas que podemos correr el riesgo de volver a morir espiritualmente. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, que la palabra entonces me empieza a decir que hay que nacer de lo alto. Nadie puede nacer, hermano, de su propia iniciativa. Yo me voy a nacer de nuevo en el Señor. No, hermano. Tiene que haber un nacimiento genuino. Tiene que haber un engendramiento, hermano, de parte de Dios. La palabra dice que nosotros no somos el resultado de un deseo carnal. Nosotros somos el resultado de la voluntad de Dios, dice. Entonces, hoy, hermano, debemos de examinar nuestra vida para ver si verdaderamente ya hemos pasado ese proceso de haber nacido, de haber habilitado, de estar vivificados en nuestro espíritu para poder tener esa comunión. Amén. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, porque empieza a hablarle a Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La primera etapa. Ya nacimos de nuevo. Y está ese proceso que el próximo martes vamos a ver el arrepentimiento y la conversión, que son partes importantes del nuevo nacimiento. Porque hoy hay mucha gente arrepentida. Las iglesias hoy están llenas de gente arrepentida, pero de muy poca gente convertida. Y eso es lo que vamos a estudiar. Amén. Muchos arrepentidos, hermano, pero no hay convertidos. Porque lloran. Sí, yo me arrepiento, pero se vuelve otra vez a pecar, vuelve a hacer las cosas incorrectas. Entonces, habla de un nuevo nacimiento, el que es vivificado. Oiga, el que es vivificado va a poder ver el reino de los cielos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted solo quiere ver el reino de los cielos o quiere entrar? Yo quiero entrar, hermano. Entonces, abajo en el verso 5, empieza, hermano, mire, y Nicodemo, siendo un teólogo, hermano, un estudioso, dice, pero Señor, ¿cómo pues que yo ya viejo, mira la barba que tengo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Mira, hermano, era tan corto él de pensamiento. Entonces el Señor le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu. Hermano, yo le hago una pregunta. El Espíritu, dentro de una de las funciones que tiene, es engendrar. El Espíritu Santo engendra.
Esa es una de las funciones del Espíritu. Ciertamente la palabra dice que viene a consolar, que viene a guiar, etc. Pero también una facultad, un trabajo, si usted quiere llamarle así, del Espíritu Santo es engendrar. Fíjese, hermano, que cómo empieza Génesis 1. Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y el Espíritu Santo incubaba. ¿Ah? Y cuando habla de incubar, habla de esperma. O sea, que andaba poniendo, hermano, la semilla. Estaba engendrando. Para que después viniera la palabra, hermano, y se hiciera. Amén. Ahora, le pregunto, ¿cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Oye, María, va a venir el Espíritu Santo y Él te va a engendrar. El Espíritu Santo te engendra. Hermano, el esperma de Dios. La palabra ciertamente habla de que María y José era el padre, hermano, el padre de Jesús, pero, hermano, legalmente no era el padre de Jesús. Era como adoptado, ¿verdad, hermano? Porque el semen o el esperma no era de José, era de Dios. Entonces va a venir y se va a posar sobre ti y te va a engendrar. Amén. Entonces notemos que la función del Espíritu Santo también es de engendramiento. Y yo espero con todo mi corazón que usted haya sido engendrado por el Espíritu Santo, que hayan puesto el esperma, que hayan puesto la semilla de Dios, para que verdaderamente nosotros hayamos nacido de nuevo. Porque puede ser que mucha gente crea que ha nacido de nuevo. Pero por eso le vuelvo a decir, dice la Escritura, por sus frutos. Hermano, vamos a estar hablando mucho de los frutos. Hermano, tenemos que aprender a dar frutos del Señor. Amén. Entonces, hermano, en el nuevo nacimiento es dar a luz. Pero ese engendramiento tiene que ser de parte del Espíritu, de parte de Dios. Por eso me llamaba la atención la prédica del día viernes de nuestro pastor general, y él hablaba un poquito sobre eso y decía, tenemos que saber nosotros si realmente fuimos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy, hermano, tenemos que estar analizando nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque hay evidencias. Hay evidencias. Hay evidencias. Estamos en un mundo de muerte, estamos en un mundo de perdición. Hermano, tenemos que demostrarle al mundo que hay luz en nuestras vidas. Si usted se va conmigo, hermano, porque tiene que haber una... A ver, ¿qué evidencias hay de cuando nace un niño? Llora, pide comida, amén. O sea, hay vida, hay una manifestación de un bebé. Así debe de haber la manifestación en nuestra vida, de haber el evento en nuestra vida de nuevo nacimiento. Y para mí, hermano, es el milagro más grande que puede existir. Yo en una oportunidad estaba en una iglesia, hermano, cuando un hombre de Dios oró por un niño que no caminaba, hermano, que tenía una enfermedad y no hablaba, no caminaba, hermano, lo llevaban en silla de ruedas, y este varón de Dios oró por este niño y Dios hizo un milagro en la vida de este niño. Yo vi cómo se le estiraron sus piernitas y empezó a correr, hermano, y empezaba a gritar y hablaba. Mira, hermano, la mamá de este niño empezó, hermano, a dar unos gritos, imagínese. ¿Sí? Quizá usted ha visto, hermano, en tal lado estaba yo cuando un milagro y resucitó un muerto. Resucitaron a un muerto, ¿verdad, hermano? Yo digo que debe ser una cosa impresionante. Pero yo creo, hermano, que el milagro de milagros es que usted y yo hayamos nacido de nuevo. Porque eso nos habla de un engendramiento, eso nos habla de un llamado, eso nos habla de una preexistencia, eso nos habla de haber sido señalados de la eternidad y que el Espíritu Santo puso la semilla y cuando el Padre habló, nosotros creímos. Amén. Yo creo, hermano, que el milagro más grande es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida.
Yo creo, hermano, como le digo, he visto milagros, creo en los milagros, sé que Dios hace milagros, Dios sana, hermano. Nosotros hemos tenido la experiencia con mi familia, aún mi hijo tenía 13 tumores cerebrales, hermano, de la noche a la mañana le desaparecieron, hermano, aún el médico estaba asombrado, hermano, de ese milagro, hermano. Mi esposa fue sanada varias veces, una vez de cáncer y, hermano, hemos visto milagros. Mi hijo tuvo un accidente, hermano, y hermano, un accidente fatal. Los médicos no entendían por qué él no estaba muerto. Le pusieron 27 puntos en la cabeza, no deliró, hermano, no se desmayó, estuvo tan tranquilo, hermano. Y le digo, he visto milagros, yo soy resultado de un milagro también. Pero creo con todo mi corazón que el milagro más grande que puede existir en nuestras vidas es el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, hermano, nos abre la puerta a la dimensión de ser hijos. El nuevo nacimiento nos abre la puerta para conocer al Padre, para conocer al Hijo, para conocer al Espíritu Santo, para experimentar dones, hermano, para todas las promesas que el Señor tenía. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban fuera de las promesas. El nuevo nacimiento nos abre, hermano, esa puerta para que hoy podamos nosotros deleitarnos y ser parte de las promesas del Señor, ajenos a su pacto. Hoy somos parte del pacto porque hemos nacido de nuevo, porque el Señor nos engendró y vivificó nuestro espíritu, hermano, y esa es una gran victoria. Ese es algo que nosotros debemos de estar muy agradecidos con el Señor, porque al final yo creo que no es para todos. El deseo del corazón de Dios es que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento, pero no todos lo están haciendo. Hay gente que ni siquiera piensa, hermano, pero si yo no, mire, don fulanito, si yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. He oído algunos comentarios de otras partes, hermano, y dice, hoy, tanto que en las iglesias quieren tener a la gente, no, si tú tienes que ser buena gente. Perdón, hermano, la Biblia no habla que tú tienes que ser buena gente. Amén. Porque el Señor no vino por lo bueno, Él vino por lo malo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que nosotros no por obras vamos a ser salvos. Esto es por gracia. Fuimos, hermano, engendrados en el Señor. Ahora debemos de aprender a andar en la luz. Fíjese, hermano, que el primer libro de Juan, en su capítulo 1 y en su versículo 7, nos dice la Escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, porque Él anda en luz. Si hemos nacido de Dios, hermano, vamos a andar en luz, porque vamos a entender que Él, mire, dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Quién es la luz del mundo? Es Cristo. Entonces nos habla la palabra de que el que ha nacido de nuevo va a empezar a anhelar andar en luz. Y el domingo nosotros hablábamos un texto sobre Juan que dice, ¿no tiene 12 horas el día? Ustedes andan en luz, no tienen que estar tropezándose. Amén. Entonces a mí me llama la atención porque hay características del nacido de nuevo. Ojalá que usted y yo podamos tener algunas, que estemos trabajando en otras, pero que nosotros podamos dar evidencia de un nuevo nacimiento. No es que asistir a la iglesia. Hermano, hay gente que asiste en la iglesia, que se mantiene en las iglesias y no cambia. Amén. Hay gente que vive en las iglesias pero no rinde su voluntad. Que le gusta andar, hermano. ¿En dónde? En las tinieblas. Y a mí me llama la atención Juan cuando habla, hermano, en su capítulo 3, si no estoy mal, habla que amaron más las tinieblas que la luz, dice. Y esta es, dice la frase, lo voy a leer, voy a ver si lo encuentro aquí. Es el texto que nos habla, hermanos, y esta es la condenación, dice.
¿Ah? Sí, 3:19. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mm? Pero porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por Él, no por otro, no por la fulanita, por la sutanita, por el perencejito. No, hermano, por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Oiga lo que dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces conocieron la luz, porque para amar a algo hay que conocerla, pero les gustó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Entonces, hermano, tenemos que entender nosotros, hermano, de que tenemos que aprender a amar la luz. Porque la condenación del hombre viene cuando desprecia la luz y ama las tinieblas. Debemos de tener cuidado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Nos habla la escritura y dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces aquí volvemos, hermano, al tema. Debemos aprender que somos engendrados por Dios para tener un genuino nacimiento. Entonces el que es nacido de Él verdaderamente va a andar en luz, porque dice que Él anda en luz. Y aquí me está diciendo que aquel que ha nacido de Él entiende que tiene que aprender a ser justo. Amén, porque Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, ¿será que nosotros andamos en justicia? Esa sería una pregunta. ¿Andamos en luz? ¿Amamos la luz? ¿Anhelamos la luz? ¿Nos gusta hacer justicia? Aparte que usted quiera hacer justicia con su propia mano, no estamos hablando de eso. Y usted es justo. En primera de Juan 3:9, hermano amado, nos habla algo bien interesante. Mire, hermano, algo bien interesante. Y dice la escritura, aquí está, todo aquel que es nacido de Dios. Entonces hay gente que cree que es nacida de Dios y no lo es. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí sí, hermano, creo yo que todos tenemos. Fíjese que a veces uno se justifica, es que yo peco porque soy hombre, hermano, hay una naturaleza de bajeza. No, aquí dice la escritura que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una evidencia del nacido de nuevo. Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces esa simiente está hablando de esa genética, está hablando de esa semilla, de ese semen. Cuando hablamos de simiente, la palabra, una de las acepciones es semen. Amén. Permanecen. Recuérdense que, hermano, en el esperma va todas las características. Entonces, en el esperma de Dios, espiritualmente hablando, hermano, también van las características de Dios para nuestra vida. Por eso, hermano, el ejemplo siempre que ponemos, ¿verdad, hermano? Un hijo se parece siempre a su papá. Hoy molestaba yo porque mi hijo llegó, el grande, y le digo yo, ay papá, le digo yo, ¿será que sos mi hijo? Le decía yo molestando, es que estás muy guapo. Entonces platicábamos con mi esposa, decía, mira, mi hijo, le dice, Estuardo es idéntico a ti. O sea, yo sé que mi hijo se parece mucho a mí, pues. Amén. Mis otros hijos tienen características, pero creo que el que más se parece a mí es mi hijo Estuardo. Entonces, porque él tiene mi genética. Ahora le pregunto a usted, ¿qué tiene la genética de Dios? Y uno de los temas, porque la simiente de Dios permanece en él. Si usted es hijo de Dios, la santidad permanece en usted, porque esa es la genética. Si usted ha nacido de Dios y permanece la simiente de Dios, que es misericordia, en usted está la misericordia. Está el amor. Nosotros a veces mamamos, odiamos, en vez de amar.
Hermano, es que yo no puedo perdonar, hermanos. ¿Qué es misericordia? Perdonar, amar a la miseria, dice la palabra. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, yo creo que esta es una de las características o de una de las evidencias del nuevo nacimiento más tremendas, más confrontativas. Amén. Es cierto, hoy el pecado puede estar asediándote, pero hay armas con las cuales se pueden combatir, hermano. Pero hoy hay cristiano, dice haber nacido de nuevo, corriendo el pecado, yendo tras el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Amén. Fíjese que ahí mismo hay 4:7 de primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Bueno, mire, qué interesante que estamos hablando y casi todos los textos que hemos estado revisando como evidencias del nuevo nacimiento habla el que nace de Dios. El que nace de Dios. El que fue engendrado por Dios. Amén. Entonces, usted y yo debemos de examinarnos qué características de papá tenemos. Nos gusta andar en la luz, nos gusta hacer justicia, ya no practicamos el pecado. Tiene la capacidad de amar. Yo amo solo a los que me hacen bien, hermano. Yo amo a los que me aman. Mire, y el Señor decía, en buen chapín, ¿verdad? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué beneficio? ¿Qué relevancia tiene si amas a los que te aman? Hermano, una de las manifestaciones, una de las expresiones verbales del amor, porque el Señor manifestó con hechos su amor. Amén. Pero una de las expresiones verbales de amor que yo puedo ver y siempre me ha llamado mucho la atención es cuando el Señor en la cruz del Calvario dice, Padre, no les tomes este pecado, porque no saben lo que hacen. Miren qué amor. ¿Qué hubiera dicho usted? O yo hubiera dicho, yo estando nosotros en la cruz, ¿verdad, hermano? Señor, manda legiones, manda fuego, Señor. Consúmelos, abre la tierra y trágatelo, que se los trague vivos la tierra. Hermano, ¿sabe qué hubiéramos dicho nosotros? Pero la manifestación de Dios, porque está, hermano, el Hijo tiene también, es mismo Dios. Amén. Entonces dice, el que es nacido, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, el que no ama no ha sido engendrado por el Padre. Amén. Si usted se va conmigo también a primera de Juan, ahí mismo, 5:4, hermano, nos abre el apóstol Juan, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ay, hermano, la palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora yo le podría hacer a usted la pregunta, ¿usted vence al mundo o el mundo lo está venciendo a usted? ¿Está venciendo usted la carne o la carne lo está venciendo a usted? Ay, hermano, es que soy débil. Momento, hermano. Aquí dice la palabra que el que es nacido del mundo vence. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la genética de Dios ahí está la genética vencedora. ¿Él ha perdido alguna batalla? ¿Él ha perdido una guerra? No, hermano, Él es todo poder. Entonces ese poder está dentro del nacido de nuevo. Por eso vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces podemos darnos cuenta, hermano. Y si usted se va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, en su capítulo 2. Y en su 2:2 de Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces me llama la atención, hermano, porque el que es nacido de nuevo va a querer desarrollarse. El que ha nacido de nuevo, hermano, quiere crecer. Amén. Porque, hermano, no hay
neófitos o enanos espirituales, ¿verdad? O sea, hay mucha gente así, pero eso no es correcto. Es una normalidad en el Señor. No hay. Hay que crecer la estatura del varón perfecto. Si no, no vamos a poder entrar allá. Y eso es nacer del agua y nacer del Espíritu. Es nacer a la vida del Espíritu y que el Espíritu empiece a guiar, ciertamente. Viven en el Espíritu, anden en el Espíritu, pues. En Gálatas dice eso, ¿verdad, hermano? Ese es entrar a una dimensión diferente. Amén. Apunté aquí 2 Corintios, hermano. Váyase conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Ya vamos terminando, hermano. Capítulo 5 y versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando empieza el tema del nuevo nacimiento o nacemos de nuevo, hermano, las cosas viejas empiezan a quedarse atrás. ¿Por qué? Porque está el gen, porque está el esperma, porque está, hermano, la simiente de Dios en su vida. Eso es lo que nosotros debemos anhelar hoy con todo nuestro corazón y decirle, Señor, yo quiero tener evidencias de un nuevo nacimiento. Yo no me quiero estancar. Yo quiero desarrollarme, yo quiero crecer. Y para poder crecer tenemos que desear como niños recién nacidos. Hoy fuimos con mi esposa al mercado a comprar unas cositas para el almuerzo y estaba una mamá dándole de mamar a una nena, ¿verdad, hermano? Pero ella estaba atendiendo y por atender ella dejaba a la nena en un lado y cómo lloraba porque le quitaban su comidita, ¿verdad, hermano? Yo me puse a pensar, Señor, si así deseáramos nosotros por este texto, deseáramos como un niño recién nacido. Usted cuando nace un bebé, ¿cómo está el nene? ¡Ay! Solo comer y dormir, dice, ¿verdad? Pero el comer, hermano, lo nutre, lo hace crecer. En ese momento es importante que duerma, que repose, pero anhela la leche. Pero aquí nosotros debemos de anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El que no crezca no va a crecer en salvación. Amén. Si es que si habéis gustado la benignidad de Dios. Entonces, hermano, creo yo con todo mi corazón que tenemos que aprender nosotros a crecer en el Señor. Debemos aprender, hermano, y pedirle al Señor que realmente se revele a nuestra vida si hemos sido nacidos de nuevo. Y si no, hermano, reconocerlo. Porque tenemos que cumplir verdaderamente los propósitos en nuestra vida. Mire, aquí hay un texto bastante interesante en Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, la palabra fue dada por el Señor, pero ya antes habían puesto el gen en nuestras vidas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros, hermano, hoy estamos agradecidos con el Señor por ese milagro, el milagro de la vida. Amén. El milagro de que el Señor haya permitido que nosotros hayamos nacido de nuevo. Amén. Así que bendigo la vida de cada uno de ustedes, hermanos amados. Sigamos orando unos por otros, porque siempre hay necesidades. Amén. Y los bendigo, vamos a orar. Saben ustedes nuestros horarios de servicio. Mañana 6:30, nuestra iglesia central, hay que unirnos al culto. El día jueves, nuevamente a través de este medio, 8:30 de la noche. Y el día viernes, nuevamente, hermano, ¿cómo se llama? Nos unimos a las 6:30 a nuestra iglesia central. Hermanos, domingo nos toca domingo de Santa Cena. Preparemos desde ya nuestro corazón. Son actos de fe, actos que pueden venir, hermano, a cambiar destinos, a hacer milagros en nuestras vidas. Yo lo creo. Ya nuestra hermana Gaby, hermano, mi esposa, contó la experiencia que tuvo cuando estuvimos enfermitos de COVID, hermano.
de cómo el Señor le habló directamente a su oído y le dijo, también en tu sangre, porque ella estaba afligida, porque su sangre estaba muy contaminada, porque ella podía sentir en esa experiencia que tuvo, pero una voz le dijo, ¿cuántas veces has participado de la cena, de la Santa Cena? Has comido mi cuerpo, has bebido mi sangre, también tienes mi genética en tu sangre, hermano, y esa noche fue sanada de COVID, hermano. Entonces, ¿qué le digo? No despreciemos lo que el Señor ha dejado, porque son bendiciones para usted y son bendiciones para mí. Yo lo bendigo con todo mi corazón, pero hay bendiciones que usted tiene que buscar. Hay bendiciones por las cuales tiene que luchar. Así como aquel hombre luchó con un ángel, dice, y Jacob luchó con un ángel por una bendición, cantábamos nosotros cuando éramos niños. Amén. Hay que pelear por ciertas bendiciones. Y hay bendiciones en el tomar, hermano, la cena del Señor, de participar, teniendo el discernimiento del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Hay bendición en hablar en lenguas, hay bendición en buscar, hay bendición en congregarnos, hay bendición en dar. No se quede usted sin su bendición. Lo esperamos el día domingo a partir de las 10 de la mañana en nuestro servicio presencial. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno, has sido maravilloso, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que esta palabra pueda quedar en el corazón de mis hermanos. Bendice a cada uno por nombre, que esta semana sea una semana de bendición. Y desde ya ponemos, Señor, en tus manos nuestros diferentes servicios, nuestras actividades, por vía, Señor, del Facebook, de la página, tanto como presenciales, para que tú te manifiestes y hagas la obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, y que tenga un reparador descanso. Bendiciones.